México vive el proceso electoral más grande de su historia. Hoy en Los Otros Datos vamos a hacer un análisis periodístico de este gran proceso. Nos vamos a estar 90 días viendo por todos lados, principalmente en redes sociales, pues la oferta política que tenemos los mexicanos. Sí, los pronósticos indican que la participación no rebasaría el 62% del padrón electoral. O sea, ¿quién se lleva todas las canicas? Porque no estamos hablando de cualquier tipo de elección, sino estamos hablando prácticamente de, pues, inmensas posibilidades de negocio, de poder. Bienvenidas y bienvenidos a Los Otros Datos. Soy Janet Saldo y me da mucho gusto, como cada miércoles, encontrarnos en este espacio. México vive el proceso electoral más grande de su historia. El próximo 2 de junio se van a renovar la presidencia de la República, 128 senadurías, 500 diputaciones federales y aquí en Quintana Roo un total de 164 cargos de elección popular entre presidencias municipales, regidurías y diputaciones locales. Hoy en Los Otros Datos vamos a hacer un análisis periodístico de este gran proceso. Te invito a que le des me gusta, a compartir y comentar, y si hay algún tema que te gustaría que abordáramos, no los dejes en los comentarios. Iniciamos. Bueno, pues gracias por acompañarnos a esta entrevista en Los Otros Datos con Fernando Montañez Silva. Él es vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Quintana Roo del Instituto Nacional Electoral, mismo que está ubicado en el municipio de Benito Juárez. Gracias, Fernando, por esta entrevista para Los Otros Datos. Un gusto estar en tu espacio, César. Mucho gusto. Muchas gracias. Bien, pues ya se acerca ya el proceso electoral, pues prácticamente pues en marzo, ¿no? Ya en lo que tarda de este mes de febrero, pues prácticamente inician ya los registros de candidatos, en marzo pues prácticamente arranca el proceso. Eh, yo quisiera preguntarle, Fernando, si teniendo los números, ¿no? Si usted cuenta con la información de en este momento, ¿cuántas personas están integrando el padrón electoral en Quintana Roo? Claro que sí, César. Bueno, te adelanto, a nivel nacional, el dato que tenemos en cuanto a padrón electoral es de poco más de 100 millones de mexicanos inscritos. Este, a- Puntualmente son 100.209.205 al corte de febrero del 2024. Y en lista nominal hay 98.194.255. Eso a nivel nacional. Ya a nivel Quintana Roo, el padrón electoral asciende a poco más de 1.440.000 ciudadanas y ciudadanos que van a poder votar. Aquí, particularmente en el Distrito Electoral Federal 04, hay un listado nominal de 340.000 personas aproximadamente, que van a poder emitir su voto el próximo 2 de junio. De este padrón electoral, ¿cuántas personas son nuevas, Fernando? Híjole, pues con el reciente cierre de la campaña anual intensa, sí hubo un número considerable de personas jóvenes que se incorporaron al padrón electoral. Entre ellas también hubo personas que pues tramitaron su credencial. Entonces estamos haciendo un ajuste de cifras, ya cifras definitivas de lo que arroja el proceso, la campaña anual intensa en cuanto a credencialización, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Entonces aquí en la entidad, este, tenemos aproximadamente más de 2.000 personas que hicieron por primera vez su trámite de credencialización. La fecha límite para la credencial terminó el 22 de enero, ¿no? Exacto. Esto era para recogerla, bueno, y para recogerla, ¿hasta qué fecha tienen, Fernando?
Tenemos hasta el 8 de marzo para poder recogerla. Entonces, Ok. todas las personas que tramitaron, incluso estamos haciendo un llamado, una invitación para que pues no se olviden de su credencial. Más o menos, ¿cuántas personas estarían pendientes por recoger la credencial? Pues ahorita hay que tener en cuenta que pues no solamente tramitaron su credencial estas nuevas personas que obtuvieron por primera vez su credencial, sino incluso pues se realizaron una serie de variada de trámites registrales, ¿no? Personas que se registran por primera vez en el padrón electoral, cambio de domicilio, pérdida de vigencia, reposiciones, reimpresiones, etcétera. Entonces, pues sí es un cúmulo bastante considerable de distintos trámites registrales y en cada uno de los módulos de atención ciudadana de todo el país está en espera precisamente de que la ciudadanía acuda a los módulos a recoger su credencial. Entonces, pues también está muy conectado con lo que te decía anterior, las cifras, preliminares. Aquí en el Distrito Electoral 04, pues sí ha estado viniendo la ciudadanía ya a recoger su credencial. De hecho, todavía tenemos un trámite por ahí pendiente que la ciudadanía todavía puede realizar, aunque el cierre de la campaña anual intensa fue el 22 de enero pasado. Solamente el único trámite ahorita vigente es el de reimpresión, es decir, una copia idéntica de la credencial que no implique cambio de domicilio, cambio de algún dato de la credencial. Una persona que extravió o le roban su credencial y que requiere una copia idéntica, es el llamado trámite registral de reimpresión, todavía lo puede realizar. Para este año, pues sí hubo un recorte importante, ¿no? Al presupuesto para el INE, tanto para la organización del proceso electoral, y obviamente, pues nosotros, bueno, como en muchos estados, pues vamos a tener no solo elecciones federales, sino también locales, ¿no? A pesar de este recorte, ¿cómo les impactó a ustedes? ¿Tuvieron que prescindir de personal y ahora están trabajando el doble? ¿Cómo ha sido ese impacto? Pues sí, es bien conocido el recorte que sufrió el instituto. Sin embargo, hay algunos rubros que no son improrrogables o impagables. Por ejemplo, por poner un caso, el financiamiento público a partidos políticos, eh, lo proyecta en su presupuesto el instituto. Sin embargo, está establecido en ley que el instituto recibe este presupuesto, pero lo destina de manera directa a cada una de las fuerzas políticas, tal como está establecido en la ley, ¿no? Sin embargo, pareciera que forma parte del presupuesto directo del instituto y no es así, es financiamiento público a los partidos. Entonces, eso es algo que, aunque haya recorte, eso no se puede tocar, simple y sencillamente porque está establecido en la ley que así, tal cual, de acuerdo a la fórmula aplicable, se debe destinar el financiamiento público a los partidos políticos. Y así, como este ejemplo, hay otros tantos que no se puede destinar o no se puede dejar de pagar o proyectar el presupuesto del instituto. Hay otras partidas, otros rubros en los cuales el instituto pues tiene que maniobrar dentro de su competencia para hacer que salgan las actividades y se solventen todos los proyectos o la cartera de proyectos institucionales. Entonces, pues hay ajustes en varios aspectos que tienen que ver con el instituto. Por ejemplo, en la indumentaria que portan los capacitadores asistentes electorales. Es una indumentaria que quisiéramos renovarla cada proceso que hay. Sin embargo, pues se echa mano, derivado del recorte, se echa mano de indumentaria que fue utilizada del pasado proceso electoral, en su caso, ¿no? Entonces, es indispensable estar reutilizando el material que esté en buenas condiciones sin que deje de cumplir su cometido para cumplir alguna atribución en la ley. El tema del personal, el personal también no se le puede bajar su sueldo, es un derecho humano, que está previsto en la Constitución. A nadie se le ha reducido su sueldo o se haya tenido que despedir a alguien. Más bien de las personas que ya trabajan, el personal base, pues sigue cumpliendo con sus actividades e incluso aporta un poco más de trabajo para cumplir con todo lo que requiere
llevar a cabo el instituto para organizar una elección de calidad para la ciudadanía. Fernando, esto pues está muy relacionado también pues, con la insaculación, ¿no? De los ciudadanos que nacieron en los meses de marzo y abril, así se determinó. Esta insaculación concluyó el 7 de diciembre, si mal no recuerdo. ¿Va a haber una segunda, tercera o cuántas insaculaciones más va a haber para la selección de los candidatos que son funcionarios de casilla? En el mes de diciembre se llevó a cabo el sorteo del mes, que resultó ser marzo. El pasado 6 de febrero, a nivel nacional, en cada uno de los 300 distritos electorales federales del país, se llevó a cabo la sesión del Consejo, donde se llevó a cabo la primera insaculación del 13% de la ciudadanía de cada una de las secciones electorales, quienes a su vez van a ser visitados por este cuerpo de funcionarios que estábamos comentando, los supervisores y capacitadores asistentes electorales. Entonces, el día 6 de febrero pasado se hizo esta insaculación del 13% de la ciudadanía de cada sección electoral, que va a ser invitada a ser funcionario de casilla. Ahora, a partir del 9 de febrero ya empezaron a hacer las visitas de parte de los supervisores y capacitadores a cada uno de los ciudadanos que fueron insaculados o sorteados de este 13%. Y esto es a nivel nacional. Esta primera etapa de visitas y capacitación electoral va a durar todo lo que resta de febrero y hasta finales de marzo. Para el día 6 de abril va a ser esta segunda insaculación o este segundo sorteo, más bien insaculación, donde todas las personas que fueron visitadas y aceptaron participar y cumplen con los requisitos establecidos en ley para ser funcionarios de casilla, solamente de esos se va a hacer el segundo sorteo. Y de ese sorteo ya va a salir la gente con un nombramiento para ser presidente o presidenta de la mesa directiva de casilla, secretario, escrutador y o suplente general. Con respecto a las personas que han solicitado su cambio de domicilio, ¿ustedes las tienen identificadas? ¿Cuál es el procedimiento, sobre todo por esta cuestión del turismo electoral? Sí, efectivamente, pues de los trámites registrales que se llevan a cabo, por ejemplo, el que tiene que ver con cambio de domicilio, puede representar eventualmente algunas situaciones que se relacionen con este problema del turismo electoral, que normalmente ocurre previa a alguna elección en alguna entidad, donde personas que normalmente radican en algún lugar con motivo de una elección de una entidad vecina, pues cambian de domicilio temporalmente para poder votar en esa entidad. La novedad de esta elección, pues es que es a nivel nacional, ¿no? Entonces creo que situaciones donde se han dado cambios de domicilio, creo que la mayoría sí han sido verídicos o fehacientes. Sin embargo, el instituto cuenta con un programa permanente sobre precisamente la verificación de domicilios presuntamente irregulares, donde pues se visita a la ciudadanía que presenta donde el trámite registral presenta alguna posible anomalía, alguna posible anormalidad, y con base en este programa se verifica si efectivamente la ciudadana o ciudadano que reporta tal domicilio realmente vive en el domicilio que recientemente ha sido registrado en su credencial. Incluso pues se hace todo un procedimiento establecido donde se acude a campo, particularmente a ese domicilio, se pregunta, se toca en la vivienda, incluso se pide información a los vecinos. Y ya dependiendo del resultado de cada visita, se acredita si sí o no vive y se hace el trámite correspondiente. Muy bien. Recientemente, bueno, el pasado 14 de enero, el periódico Reforma publicó que de los 300 distritos electorales, 74 están identificados como punto de riesgo, ¿no? Y ellos señalaron, por ejemplo, que hay estos puntos de riesgo como ataques a políticos, operadores y a operadores partidistas y a funcionarios electorales, ¿no? Plagio de migrantes en el caso del norte, etcétera, etcétera. Pero mencionaba que de estos 74 distritos, justo hay 2 distritos electorales, federales electorales en Quintana Roo, es el 1 y el 4, ¿no? Entonces,
En este sentido, Fernando, ¿qué están haciendo para la seguridad de la elección? Porque este es un tema que se está cuestionando ya muy fuertemente, sobre todo con las futuras candidatas a la presidencia. Claro que sí, César. Yo lo que le he comentado de manera directa y clara a las personas que me hacen estas preguntas es que en materia de seguridad hay instancias del gobierno, instancias del Estado mexicano encargadas constitucional y legalmente de estas tareas de seguridad. Entonces, el instituto pues se ve envuelto pues dentro de lo que es todo el proceso electoral. De alguna manera toca o tiene relación con la seguridad de las personas contendientes a algún cargo público. Sin embargo, sí hay que hacer esa puntual precisión de que la seguridad pública le toca a las instancias del Estado mexicano que constitucionalmente tiene esta atribución. Sin embargo, el instituto pues abona o dentro de su competencia pone lo que está de su parte para llevar una coordinación en el caso de las autoridades encargadas de materia de seguridad para pues sí establecer estos estrechos vínculos de comunicación interinstitucional para de alguna manera hacer que el proceso electoral se lleve a cabo conforme a lo que establece la Constitución y sobre todo en un contexto de paz. Entonces, recientemente la presidenta del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en una rueda de prensa en Ciudad de México, pues publicó o hizo público que el instituto va a establecer una especie de protocolo donde va a poder el representante del partido político, el candidato, solicitar, en su caso, al instituto o a través del instituto, una serie de peticiones en materia de seguridad. Sin embargo, no va a ser el instituto de manera directa quien haga cumplir estas peticiones o provea de seguridad personal institucional en materia de seguridad a las posibles o posibles candidatos o personas que están participando en el proceso electoral. Sin embargo, solamente va a fungir como una especie de eslabón, de vínculo, pero de manera directa no tiene atribuciones el instituto para llevar a cabo tareas de seguridad. Lo que sí hemos realizado en pasados procesos incluso es tener reuniones de comunicación, de coordinación, con las autoridades encargadas de la seguridad, tanto público a nivel federal, estatal o municipal, pero hasta ahí, ¿no? Sí nos han solicitado a veces algún mapa de riesgos, donde según nuestra experiencia hemos detectado posibles situaciones de atención, o más bien de atentados, ya a personal del instituto, no digamos pues ya candidatos, ¿no? En el caso del Distrito 4, pues sí se dio en un pasado proceso electoral, incluso pues hizo noticia local del asesinato de un candidato, y fue precisamente en el municipio de Puerto Morelos, que en ese entonces pertenecía a la adscripción del Distrito Electoral Federal 04. Ahora el municipio de Puerto Morelos ya forma parte de la demarcación federal del Distrito 1. Sin embargo, pues es un hecho que ocurrió aquí en la entidad y pues esperemos que no vuelva a ocurrir, pero el INE está obviamente en la misma línea de apoyo, de colaboración dentro de su ámbito de competencia con estas instancias de seguridad. Pues agradecidos con la entrevista. Para los otros datos, Fernando Montañez Silva, vocal ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva 04 de Quintana Roo del INE. Esta Junta Distrital está ubicada en el municipio de Benito Juárez. Muchas gracias, Fernando, por tu tiempo y gracias por la entrevista para los otros datos. Muchas gracias a ti, César. Continuamos en los otros datos y vamos a iniciar este programa dándole la bienvenida primero que nada a quienes hoy te van a dar los otros datos para que hagas una reflexión profunda sobre por qué es tan importante que participes, que te enteres de quiénes están contendiendo por algún cargo de elección popular, cuáles son las funciones de cada uno de estos puestos que se van a estar renovando.
Y para ello saludo con mucho gusto a Isela Serrano, ella es periodista, quien va a estar platicando el día de hoy con nosotros sobre estas elecciones. Bienvenida, Isela. Muchas gracias, Janet, muchas gracias y saludos a todos. Nesli Silva, directora de Click Noticias, que tiene una gran experiencia en temas de área política. Bienvenida, Nesli. Muchas gracias, Janet. Me encanta. Amplia experiencia ya. Ya me comprometí hoy, amiga. Tú puedes. No, sí tiene. Ahorita yo no se los digo, lo van a ver. Y por supuesto, Julio César Silva, director de Palco Quintanarroense, quien también nos trae su expertise. También como parte de su oficio periodístico, tiene una gran experiencia en todo lo que se refiere a temas de política. ¿Cómo estás? Bien, Janet, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Te faltó decir que Nesli, mi pariente, es consultora política. Exactamente. Pues yo no lo quise decir porque yo sabía que lo ibas a decir tú, pero de que tiene experiencia. Y bueno, nos vamos a arrancar y el día de hoy, el proceso electoral que hay 2024 se está desarrollando en un contexto totalmente inusual en nuestro país. Hay muchos retos, hay polarizaciones, hay desconfianza en las instituciones, hay instituciones que están desmembrando, la ley de momento parecería que se está violentando y hasta abajo está el ciudadano, como tú y como todos nosotros, observando en este momento, y la gran reflexión a lo que los queremos invitar hoy es a que sean unos espectadores activos de este proceso electoral que va a ser un parteaguas en la historia de nuestro país. Así es, Janet. Yo creo que la participación ciudadana, pues va a ser el ingrediente principal de este proceso electoral que estamos viviendo ya y que ahora el 1 de marzo inician las campañas oficialmente de los candidatos a presidentes de la República, a candidatos a senadores y candidatos a diputados federales. Y a partir del 15 de abril, si no mal estoy equivocada, empiezan ya los candidatos que van y aspiran a ser diputados locales, presidentes municipales. En el caso de Quintana Roo hay estados en los que van también por la gubernatura, como nuestro queridísimo vecino estado de Yucatán. Y bueno, nos vamos a estar 90 días viendo por todos lados, principalmente en redes sociales, pues la oferta política que tenemos los mexicanos para poder elegir el próximo 2 de junio, pues a nuestros próximos representantes en todas las trincheras políticas de este maravilloso país. Un proceso que a mí me gustaría, tú que le has dado seguimiento, y hablábamos antes de iniciar este programa, de verdad tiene una memoria y una expertise en temas de política. Julio, además recobra una especial atención este proceso hablando de participación, porque ha sido el gran dolor electoral en nuestro país, la pobre participación. Son minorías las que eligen y son mayorías las que luego se están quejando. Sí, efectivamente, pues, los pronósticos no son muy halagüeños, ¿eh? Los pronósticos indican que la participación no rebasaría el 62% del padrón electoral. 72. 62, 6-2. 6-2, tomando en cuenta, y eso es que se considera una participación alta porque se trata de una elección presidencial, aderezado por la elección de 9 gobernaturas, incluyendo la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Hay que decir que en estas 9 gubernaturas, pues hay estados tan importantes con un electorado muy grande como la propia Ciudad de México, como Jalisco, como Veracruz, como Guanajuato, que son estados con un padrón electoral muy grande. Ahora, también los jóvenes pueden ser, vamos a referirnos a los que están entre los 18 y los 25 años de edad, podrían inclinar la balanza hacia uno u otro costado en la elección presidencial, porque por primera vez van a votar 15 millones de jóvenes, o sea, 15 millones de chavos van a votar por primera vez. Y son 30 millones los que van a votar entre los 18 y 25 años. Y si estos chavos entre 18 y 25 años salen a votar de manera masiva,
ellos tienen en el poder de su voto la capacidad de inclinar la balanza de hacia si continuamos en la misma ruta que llevamos con la cuarta transformación, o se retoma o hay un cambio y regresan los del otro bando, los del frente, los del PAN, PRI, PRD, que están buscando también recapturar el poder federal y recuperar los espacios que perdieron, ¿no? Entonces los chavos van a tener una dosis ahí muy importante de definición. Y los partidos, ¿no? Un gran desafío en llegar justamente a este nicho de la población, porque regularmente, bueno, en el 2018 vimos la participación de los jóvenes un poco más que en anteriores elecciones, con las benditas redes sociales, como lo dijo el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de México, que fue una influencia, obviamente, ¿no? Y que fue un parteaguas para tener la participación que acabas de mencionar, sí, que se tuvo en el 2018. Y sin duda, hoy herramientas como el TikTok, que también vemos hoy ya muchos políticos subidos a estas plataformas haciendo cosas diferentes que hace 15 años no veíamos, ¿no? Que era impensable ver a un candidato o a un político haciendo ciertos tipos de videos, y que hoy, pues con tal de entrar en ese nicho de mercado, pues están creando nuevos contenidos justamente para poder entrar con los nuevos votantes. Sí, estamos viendo, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum ya tiene su propio blog. Me da la impresión que tanto la de Claudia Sheinbaum como la de Xochitl Gálvez están buscando consolidar su presencia en este nicho de mercado electoral, pero creo que lo están haciendo con especialistas en manejo de redes sociales no tan chavos, porque lo ves en la composición del material que están generando. En el caso reciente de la elección en Argentina que ganó Javier Milei, sus redes sociales los manejaba una pareja de chavos, que literalmente son parejas, son novios entre 23 y 24 años. Entonces, lo ves en el tipo de material que siguen generando, ¿no? Porque siguen trabajando para Milei y como tendrá que ser en el caso de México y en otras elecciones que habrá en el mundo, elecciones presidenciales, pues TikTok, como ocurrió en Argentina, como ocurrió en Salvador también recientemente, pues tendrá una participación mayoritaria en relación con las demás redes sociales que ya los conocemos, YouTube, Facebook, Twitter, pero quienes conocen el manejo de esas redes ya hablan desde hace 1 año, 2 años, anticipaban que TikTok será la red social definitoria en este proceso electoral. A mí me gustaría que me dieran su punto de vista. Este proceso electoral está inteligencia artificial, las redes sociales, pero además la definición del tiempo. Antiguamente, hace todavía algunas elecciones, la ley era muy clara de cuándo se empezaba los procesos de precampaña y ahora todos se lo brincaron. Esa ley se lo sigue estableciendo. Claro, pero nos encontramos con un grupo de políticos o una generación de políticos que les vale sorbete las reglas, ¿no? Pero yo iba a esto. ¿Creen que eso pueda, lejos de promover más participación, hartazgo? Porque, por ejemplo, ya llevamos meses con las encuestas por teléfono. Las encuestas están, el otro día me llegó una, ahorita la voy a buscar, que a mí me impresionó por la cantidad de personas a las que se encuestaron y dije, esto es una burla. ¿Cuántos habitantes tiene México? Y entonces empiezas a ver cómo se empieza a manipular todo, y desde mi trinchera, como ustedes, como periodistas, a excepción de los otros datos, sí hay una censura. Sí hay una censura y una manipulación de los datos que se están dando. Entonces, ¿creen que la gente se puede hartar y decir, ya la verdad, ya me tienen hasta el gorro, que gane quien sea? Porque ya lo hacíamos, pero desde el lugar de, voto, pero como quiera va a ganar el que ya acordaron. ¿Creen que ahora esto se recrudezca con
este proceso que va a ser casi de un año, porque el proceso de selección de la coordinación de la Cuarta Transformación, de donde emana Claudia Sheinbaum, fue desde agosto. Pues sí, es en este proceso de quién va a hacer, o sea, quién se lleva todas las canicas, porque no estamos hablando de cualquier tipo de elección, sino estamos hablando prácticamente de, pues, inmensas posibilidades de negocio, de poder, o sea, todo esto que está en juego de la continuidad de la 4T o de un rumbo diferente, hace una elección con unos componentes muy particulares, en donde si bien la polarización va a ser un factor determinante, ¿no? Entonces es blanco, es negro y hay que hacer las definiciones, va a encrispar mucho el proceso, por supuesto. Lo que comentaban de las redes sociales y de la comunicación y cómo va esto a influir para que sea un hartazgo, yo creo que esto, sumado a la inseguridad, puede provocar esta molestia y este hartazgo, porque lo que estamos viendo es que de uno o de otro lado de los políticos no hay una propuesta que termine de convencer totalmente. O sea, además de, por supuesto que puedo entender que existe apasionamiento, ¿no? Porque se trata de eso, de la definición. No se trata de estás a favor, sino en contra de quién. Pero hemos visto los excesos de ambos lados, o de los tres lados. Hemos visto que no son las mejores opciones. Sin embargo, los ciudadanos, claro que quedan en este hartazgo y claro que quedan en esta... ¿Y ahora por quién? Lo hemos visto, o sea, de uno u otro y otro, votos de castigo. Pero yo creo que, retomando lo que dicen de los jóvenes, qué importante momento vivimos en el país en donde en 30 segundos o lo que dura un TikTok puede definir una elección. Porque ¿cómo resumes la problemática de este país? ¿Cómo resumes todo lo complejo que es la toma de decisiones y lo que implica quién esté a cargo o no de la administración pública? Estas son las nuevas formas de la comunicación y lo que puede dar el peso o lo que cambie la balanza. Entonces, es una elección con componentes muy interesantes en donde, imagínate si así se va a elegir, porque hemos visto que los candidatos han salido de los cuadros de futbolistas, de gente que no tienen un conocimiento pleno de la administración pública. Pero es que entonces hemos dejado, yo creo que hay una irresponsabilidad desde los propios partidos políticos en su oferta, como abrirle los espacios, ¿no? En esta intención de ciudadanizar los partidos y de ser inclusivos y de traer nueva gente a los partidos, a la participación ciudadana activa como tal de sus derechos políticos, pues han incluido a gente efectivamente sin ningún tipo de trayectoria, de especialidad. Hoy vemos Pero las eso es como una consecuencias, ilusión, ¿no? Porque así como que digas, ay, qué bruto, cómo los han ciudadanizado, y hay mucha gente que sea buen candidato y que quiera, no, si te pones a ver en la historia, en el árbol, todos tienen algún nexo con alguien. Y yo no recuerdo un solo político que haya venido ahora sí que de las filas, por decir así, de la farándula, ¿no? Una Carmelita Salinas, que fue diputada, el propio Sergio Mayer, que está, que también fue diputado federal. Silvia Pinal. Silvia Pinal. O sea, no recuerdo que alguno de ellos hayan trascendido, hayan hecho algo trascendental en su gestión. El propio gobernador de Morelos, ¿no? Cuauhtémoc Blanco, el futbolista. O sea, que una vez que lograron, porque obviamente ellos son llamados por los partidos por la fama, porque ya están posicionados, porque están en el gusto de la gente, porque tienen estas características que los partidos dicen es candidateable, es vendible, ¿no? Y entonces ya una vez que lo asumen de candidato, gana, ocupa el espacio, después de verdad es que no hay resultados. O sea, no vemos que estos cuadros estén aportando realmente un mejor futuro para México, propuestas de progreso, leyes que reformen. O sea, no hay realmente. No, porque justamente los captan, los reclutan, vamos a decirlo así, los reclutan justamente porque pueden jalar votos y hacer ganar a determinado partido político
y no es porque tengan un proyecto de gobierno. Al final, lo que los partidos buscan es tener una figura que les jale votos y que les haga ganar, y que después se reparten las posiciones de gobierno pues para manejar lo que les interesa fundamentalmente, que es el presupuesto. Y yo la verdad, perdóname que te interrumpa, no dudo de la capacidad de algunas personalidades que se dedican a la actuación o al canto o al tema de alguna de las artes, de que también tengan capacidades de poder hacer políticas públicas. Sin embargo, la experiencia y lo que ya nos ha demostrado la historia es que hasta el día de hoy ninguno de ellos ha podido. No ha sido diferencia. No ha hecho la diferencia, efectivamente. Les voy a compartir unos datos. Tengo la encuesta a los presidenciables, una medición al 7 de febrero del 2024, una encuesta de C Research. ¿Ok? Fíjense, en escuchen cómo está planteada la encuesta. Dice los presidenciables, simpatía partidista, 46%. Dice, en cuanto a partidos políticos, ¿con cuál de ellos se identifica? El 46% con Morena, 22% con el PAN, 8% con el PRI, 5% Movimiento Ciudadano, 2% el Verde, 1% el PRD, 1% el PT y 15% se identifica más bien con un candidato. La segunda pregunta es, si ahora solo compitieran estas dos candidatas presidenciales, ¿por cuál votarían? Y bueno, ponen los nombres de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. El 65% dice que votaría por Claudia Sheinbaum, el 35% por Xóchitl Gálvez. Nos vamos a un careo, le llaman. Y tomando en cuenta que estos son los candidatos de las alianzas o partidos, ¿por cuáles de ellos votarían? 59% por la alianza Morena, Verde, PT, el 35% por PAN, PRI, PRD. Pero aquí el dato es Se realizaron, es la metodología, 600 entrevistas, 600. Por medio de una operadora robotizada a nivel nacional con un margen de error más o menos de 4.0%. Considerando que el padrón electoral es de 100,209,205 personas, ciudadanos. El poner en la mesa, el que estén permitiendo que este tipo de encuestas se estén publicando, atenta contra la democracia, porque habrá el que diga, no, pues si ya lleva el 65, ¿para qué voto? Mira, te voy a decir. Es una cosa impresionante. El dicho conocido en el medio político es, las encuestas son de quien las paga, sí, ¿no? O sea, esos números son de quien financió esa encuesta. O sea, obviamente, claro, la encuesta es parte de las estrategias políticas que se utilizan en campaña para dar una percepción. Es decir, vamos a generar esta encuesta, la sacamos, la publicamos con algún medio amigo y entonces ya generamos esta percepción de que estamos cerca o de que estamos ganando, según sea la estrategia que se defina en el cuarto de guerra, por decir así, y entonces sí ya se van sobre esto. ¿Qué es lo que se juega justamente en las campañas? Esto, estar creando la percepción, estar creando cómo queremos que el votante nos vea, cómo queremos que el votante, que quieren que vean a una candidata que, por ejemplo, ahorita yo estaba parada de pestañas con lo que le han hecho a Xóchitl Gálvez con este cambio de look para sus conferencias mañaneras, en donde dices, ¿a quién se le ocurrió que me digan quién fue ese consultor? Porque yo sí lo jalo de los cabellos. En el sentido de decir, le quitaron la esencia, ¿no? Y en esta cuestión de querer vender a un candidato, que también lo vemos en los TikToks y en muchos, en algunas plataformas de las redes sociales, donde dices, no por querer entrar en el gusto del votante, le vas a quitar también la esencia al candidato que trae originalmente, ¿no? Y entonces vamos creando monstruitos o Frankenstein, para que puedan entrar en el gusto del votante y dejan de darle en realidad el peso. ¿Por qué? Porque es al comentario inicial. La gente, desgraciadamente, no nos metemos a analizar a la hora de votar, a ver, este candidato, ¿qué estudios tiene? ¿Especializado en qué está? O sea, así como cuando uno ¿Con va... quiénes se lleva? No, y ¿de dónde eso, ¿cuáles son sus credenciales? ¿En dónde ya estuvo? ¿Qué puesto tuvo? ¿Qué hizo? Si ya fue presidente municipal, bueno, ¿qué hizo cuando fue presidente municipal? Si ya fue diputado, ¿qué hizo cuando fue diputado? Eso es a la que yo siempre invito a la gente. De verdad, investiguen quiénes son los candidatos, cuál es su trayectoria,
qué estudios tienen, porque de todo eso depende para que puedan hacer un buen o un mal papel. No se trata nada más de una cuestión política o del partido que le encabece, ni de las, incluso de sus cuestiones sociales que encabezan, porque una cosa es estar en campaña y otra cosa es gobernar. Claro, aquí aplica en grandote la investigación social o socioeconómica que o que las familias suelen hacer sobre el novio o la novia, ¿no? De las hijas y de los hijos. Aplica, ¿no? ¿Quién es ese fulanito? ¿De dónde viene? Estudia, trabaja. Trabaja, es decente, o sea, ¿a qué se dedica? ¿No? Y en la medida que ese ejercicio se hiciera, yo creo que los pero partidos no se hace, ¿va? obligados... Creo que ya ni se hace en las familias. Ay, ya todo lo hemos perdido. Pero en la medida en que hiciéramos eso, yo creo que los partidos estarían obligados a que pues pusieran mejores candidatos. Al final, a mí me gustaría, desde la postura de cada uno, lo que perciben que está en juego. No es una presidencia, no es una senaduría, no es una presidencia municipal. Isela, para ti, ¿qué está en juego en este proceso electoral? Vemos una Ciudad de México, por ejemplo, bueno, lo que es ahí el centro del país, con una crisis hídrica. Y decía la Coparmex, todo es consecuencia de una mentalidad cortoplacista del actual gobierno, que se entregó más a hacer obras que sí se ven como un tren y como puentes, en vez de ver temas que son vitales como que tengamos agua. ¿Cuáles serían las cosas que están en juego con estas elecciones en nuestro país? Pues realmente creo que todo, o sea, el futuro está totalmente en juego. Son visiones antagónicas, son visiones irreconciliables, son así como se ha manejado la polarización y ese es también el grave riesgo, porque no hay manera de conectar la ciudad y la ciudadanía, no somos una u otra. O sea, hay aciertos de un lado, desaciertos del otro bando, por así, de las opciones. Hablo de dos, pero en realidad, bueno, son tres, pero sabemos que los fuertes son dos, y no hay punto para conectar ni para ver la ciudadanía y ese beneficio. Lamentablemente, creo que ese es el riesgo, y está en juego todo, o sea, está en juego... aparentemente la 4T, esta opción y esta propuesta que coincido totalmente con ella, por el bien de todos, primero los pobres, pero bueno, hemos visto sus excesos, que parecería que no cuadran muy bien, aunque tienen, por supuesto, muchos adeptos, pero también está la realidad muy cuestionable de la forma en la que se ejerce ese poder, y del otro lado también, quienes ya tienen un pasado político y quienes, si bien son una opción para para cambiar el rumbo de esta 4T a quien no le gusta, tienen todos pues su pasado, ¿no? Entonces, claro que está en juego muchísimo. Yo creo que totalmente todo está en juego, todo está en juego. Y quienes lo van a decidir, ese es lo complejo y lo paradójico de las democracias, ¿no? Que decide la mayoría. Y hemos visto que la mayoría a veces no tiene la razón. Históricamente lo hemos visto, porque las masas, si hacemos estudio de eso, la masa a veces esa crítica, a veces se va por otro lado, tiene que ver con la popularidad, y es bien interesante, ¿no? Como quien nos tiene que gobernar tiene que saber bailar, tiene que ser simpático, tiene que ser carismático, tiene que ver atractivo, o sea, tiene que tener estas características que no siempre van vinculadas con la capacidad o con dar opciones y soluciones para la construcción de un país, porque estamos hablando de instituciones, pero bueno, las formas de la política actual dictan otros cánones muy distintos de a veces la capacidad. Es correcto. Nesli, ¿qué está en juego? O sea, ¿tú qué estás viendo? Porque aparte de tu ejercicio periodístico, ciudadana, mamá, porque al final todo nos alcanza. Claro. Yo le decía a una persona, miren, lo peligroso, lo delicado de esto es que no veamos el que quiere el cargo, el empresario, el ciudadano de a pie, todo lo que se decida, a todos nos va a alcanzar. La diferencia es que el que buscaba el cargo, pues ya va a tener a lo mejor lana para irse a otro país o solventar ciertas cosas.
El empresario, pues a lo mejor tiene que cerrar su puerta, pero tenía ahí un fondito de ahorro y puede irse también fuera o sostenerse. Pero los que somos mayoría, ¿cómo vamos a estar? Entonces, esta decisión que viene el 2 de junio es muy importante. Desde tu experiencia, desde tu visión, ¿qué está en juego en México? Está en juego, obviamente, el crecimiento, el desarrollo, la seguridad, la armonía, la paz, la tranquilidad de todos los mexicanos. Llevamos años divididos, llevamos años en un pleito en el que si son mejores los rojos que los azules que los amarillos. Estamos polarizados en todos los sentidos, y yo sí creo que este próximo proceso electoral, esta decisión que vamos a tomar el 2 de junio, independientemente de quién gane y de qué partido vaya a quedar, creo que debemos estar muy, muy conscientes de que principalmente está en juego la seguridad de todos. Y la seguridad, hablo desde la seguridad económica, la seguridad de quienes deciden venir a invertir este país, la seguridad de nuestras familias, la seguridad de nuestros hijos. O sea, para mí el tema de seguridad creo que es la base principal de lo que todos tenemos que estar preocupados y ocupándonos en saber a quién le vamos a dar esa responsabilidad. Y nos hemos centrado mucho, obviamente, por la relevancia y lo que implica el elegir un presidente, una presidenta de la República, pero lo más importante es que todo parte de nuestra comunidad. Aquí en Quintana Roo vamos a elegir a 15 diputados por mayoría, 10 entran plurinominales, nuestro Congreso está constituido por 25 diputados, y vamos a renovar también presidencias municipales y regidurías, sindicaturas y regidurías. Y eso, obviamente, también yo decía, son de los espacios menos observables. La gente va y vota porque cuando nosotros votamos por un presidente municipal, ahí viene quién es la planilla de ese presidente municipal, y el cabildo se conforma por, pues, quien gana la presidencia con sus regidores y un porcentaje de quienes van quedando en segunda o tercera posición de los votantes. Entonces, siempre sabemos quién es nuestro presidente municipal, pero no sabemos quiénes son nuestros regidores, ni cuál es su función, y eso es a lo que yo siempre insisto, en que es importantísimo que nos metamos a investigar quiénes acompañan esta planilla del presidente o la presidenta municipal. Entonces, en Benito Juárez va de candidata Ana Patricia Peralta, y por el PRI, PRD, no, PAN, PRI, porque PRI, el PRD va aparte, va ¿no? Jorge Rodríguez. En el estado no entra la alianza completa, solamente va junto PRI y PAN. Jorge Rodríguez, en Benito Juárez. En Solidaridad, bueno, va también está Lili Campos en la reelección, y por Morena hasta ahora, bueno, Estefanía Mercado. Y en los demás municipios también van a reelección básicamente todos los presidentes municipales. Entonces, como casi todos van a reelegirse, ustedes tienen una extraordinaria oportunidad, porque van a poder evaluar si en verdad el trabajo que hizo su actual presidente municipal pues merece que le vuelvan a dar este voto de confianza para que continúe. Yo sí creo que una presidencia municipal de 3 años es muy corto para poder hacer un trabajo que se vean resultados de manera inmediata, y yo sí le apuesto a que a veces las reelecciones son importantes, siempre y cuando hayan hecho las cosas bien. Pero si no, pues también estamos a tiempo de cambiar y decir, no, pues este señor no hizo su chamba ni para lo que le dimos nuestro voto, y entonces tenemos que pues hacer ahí el famoso voto de castigo. Entonces hay mucho, Janet, creo que, como dices tú, que está en juego muchísimo desde nuestra colonia, o sea, lo que implica para nuestra colonia, nuestra casa, el elegir un buen presidente municipal, es decir, que tengamos una buena seguridad pública, que tengamos un buen servicio de recolección de basura, que tengamos calles alumbradas, nuestras calles sin baches y demás, y todo lo que implica un trabajo de un presidente municipal, hasta cuestiones pues ya de un futuro vislumbrante en lo que nos implica pues las decisiones que se toman en la presidencia de la República, ¿no? Julio. Sí, yo creo que justamente cuando ganó López Obrador hace 18 años, yo decía que era necesario ya que
no volvieran a ganar los de siempre. Porque el país se había convertido como en una olla de presión y que era necesario despresurizarla, y que el triunfo de López Obrador fue eso, justamente, una despresurización. Sin embargo, eso no significó que los problemas de fondo del país se resolvieran, al contrario, se han acentuado, y me parece que justamente esa acentuación o agravamiento de los problemas del país son otra vez una olla de presión que se debe atender, se debe despresurizar para encontrarle una solución. Hay grandes regiones, más de la mitad del país, según las estadísticas, está en manos de la delincuencia, con territorios controlados por la delincuencia. Muchas actividades económicas muy básicas, como la venta de pollo, por ejemplo, está controlada ya por la delincuencia. El campo. Hace unos días estábamos viendo que el pleito que se traen en Guerrero, los chilacos y los ardillos, es por el control de la distribución de la carne. O sea, y lamentablemente esos grupos están coludidos con los gobiernos de todos los órdenes, de todos los niveles, ¿no? Entonces, eso es una situación que hay que buscar la manera como sociedad de generar una presión para que cambie, porque de lo contrario, pues tendremos totalmente cubierto el país con gobiernos emanados del crimen organizado, financiados por el crimen organizado, y a ver cómo nos va, ¿no? A ver si no terminamos, que sea, me vaya yo en el extremo, como la película esta de cuando este país ficticio tiene 24 horas para una purga, ¿no? A ver si no caemos en una situación así. O sea, es un tema delicado. A eso nos estamos jugando. Ya en otros ámbitos, en el tema de proyecto, le dicen proyecto, que creo que es muy pretencioso decir el proyecto de nación, tanto de uno como de otro, pues es básicamente lo mismo. Seguir regalando dinero, seguir con programas sociales, es prácticamente lo mismo. Aquí lo que tiene la gran diferencia es la cooptación o la destrucción de las instituciones que debieran generar contrapesos, aún con sus deficiencias, que hay que cuidar que no termine de ocurrir, como es la pretensión, ¿no? Ese es el tema. Pero en lo que es en las ofertas de gobierno sigue siendo lo mismo. O sea, las dos partes ofrecen lo mismo. Lo decía Nestle del tema de las reelecciones aquí, me parece absurdo, me parece un abuso, yo diría prácticamente una violación política, lo que perpetran los partidos políticos, de postular a personajes que buscan la reelección cuando evidentemente varios de ellos no han ofrecido o no han tenido los resultados o buenos resultados o han ejercido buenos gobiernos, ¿no? Me parece que esa es una actitud de los dirigentes de los partidos que sintetiza lo que realmente es su interés. Su interés es medrar con el presupuesto, hacer negocios con el presupuesto, y lo de último es construir una calle, tapar un bache, ¿no? Eso queda al final. Me encuentro un artículo de la Universidad Autónoma de Nuevo León que escribe uno de sus catedráticos, el doctor Eugenio José Reyes Guzmán. México, teoría de masas y la ley de pocos. Y hace una reflexión sobre la teoría de las masas y cómo unos cuantos vienen y pueden influir mentalmente en las personas, pero lo que dice es muy triste, es que somos un pueblo funcionalmente iletrado y en algunos casos hasta analfabetos. Se estima que en México menos del 40% de los jóvenes entre 18 y 22 años terminan el bachillerato. Un pueblo así es un caldo de cultivo natural para líderes, mesías, caudillos y profetas. El pueblo mexicano realmente está en un estado de indefensión ante el canto de las sirenas de aquellos que tienen voz o poder para manipularlo.
Y me viene a la memoria lo que pasó en Ecuador, que tanto ha escalado el tema de la delincuencia en nuestro país, que ya fueron nuestros criminales hasta invadir otro país. Y yo me acuerdo que cuando era niña veía tan lejos lo que pasaba en Colombia, y hoy es exactamente un punto de inflexión, de momento en el que las decisiones que tomemos, porque nosotros como votantes tenemos que tomarlas, pueden ser parteaguas para que pues esta historia de un rumbo distinto. Así es que es bien importante que todos nos involucremos en este proceso electoral 2024. Hay un ejercicio al que todos tenemos que asistir, los debates. Domingo 7 de abril a las 20 horas. Domingo 28 de abril, 20 horas. Domingo 19 de mayo, 20 horas. En los otros datos vamos a continuar haciendo diferentes emisiones, vamos a estar hablando de todo este proceso, de las propuestas, de lo que implica la elección a nivel nacional y a nivel local. Y por supuesto vamos a estar compartiendo en cada uno de estos espacios, Click Noticias, Palco Quintanarroense, Ruptura 360, Verás Noticias, las fechas, a dónde puedes ver los debates, porque hoy nos toca a todos participar, porque lo que suceda a todos nos va a alcanzar. Y ya no se vale que solo nos quejemos después diciendo, ay, ¿por qué está ese ahí o esa ahí? No. Y hay que recordar otra cosa que también será tema de otro programa, que es una elección histórica porque hay 2 mujeres compitiendo por la presidencia de nuestro precioso, rico y hermoso país. Así es que hay mucho donde cortar. Con esto llegamos al final, por lo pronto, de esta emisión y nos escuchamos el próximo miércoles, ya sabes, a las 6 de la tarde. Esta información aquí queda colgada, compártela, coméntala, que llegue a más personas. Ayúdanos para que este esfuerzo periodístico llegue a más personas. Yo agradezco muchísimo que estén con nosotros. Estos son los otros datos. Una producción de Producciones Verás dirigida por el señor Víctor Vera en alianza con Click Noticias, Palco Quintanarroense y Ruptura 360. Gracias a quienes están detrás de este espacio para que podamos llegar hasta donde nos ves. Hoy está Bruno Tapia y Antonio Sabido, a quienes agradecemos la producción. Que tenga usted una extraordinaria tarde.